Buenas noches, mi nombre es Daniela Valentina Hernández Forero, soy de la Universidad Cooperativa de Colombia y les hablaré de la causa extraña. Es aquella causal que impide imputar o causar daño a una persona, haciendo improcedente en consecuencia la declaración de responsabilidad. En este sentido, la causa extraña impide la imputación en ocasiones porque es inaccesible en el nexo de casualidad. El tratadista Tamayo Jaramillo la define como efectos irresistibles jurídicamente ajeno al deudor o agente causante del daño, y que constituye causa extraña la fuerza mayor o el caso fortuito, el hecho exclusivo de un tercero y el hecho exclusivo de la víctima. López Meza y Trigo Represas mencionan, a veces circunstancias inevitables e imprevisibles desvían la cadena causal y determinan que no se puede atribuírsele fácilmente el resultado del daño a la gente, cuya acción de ninguna manera podría llevar conforme al curso natural y ordinario de los acontecimientos. Se conocen cuatro especies o tipologías de causa extraña: caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero, hecho de víctima. El Consejo de Estado en relación con la causa extraña ha manifestado. Las tradicionalmente denominadas causas eximentes de responsabilidad constituyen diversos eventos que se dan lugar a que devengan imposible imputar desde el punto de vista jurídico. La responsabilidad por los daños da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro de sí mismo. En relación con todas ellas tres, los elementos necesariamente para que se proceda a admitir su configuración: primero, su irresponsabilidad; segundo, su impresibilidad; tercero, su exterioridad respecto del demandado. Frente a la responsabilidad como elemento de la causa extraña se establecen los siguientes aspectos. A. Los irresistibles deben de ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo. Por ejemplo, el contrato de transporte. En efecto, puede que un transportador no sea capaz de evitar que un derrumbe se produzca o que una banda de piratas terrenales actúe, lo que estaba o no en capacidad de evitarlo. B. No se debe confundir la dificultad con la irresponsabilidad. C. La imposibilidad no tiene que ser sobrehumana, sino una irresponsabilidad razonable. El juez debe tener en cuenta cada circunstancia en particular para determinar si el hecho era irresistible. D. El contenido de la obligación contractual debe tenerse en cuenta para determinar si el hecho debe considerarse o no como irresistible. El grado de la resistibilidad varía en cada contrato según la naturaleza de la presentación, el valor de la remuneración. La impresibilidad como sinónimo de lo que no es imaginable hacia el futuro. Encontramos una doctrina que se aproxima al verdadero significado de lo imprevisible, doctrina según la cual el obstáculo que impide el cumplimiento solo debe previsible cuando es posible saber anticipadamente con seguridad qué va a ocurrir. Es preciso destacar que para el tratadista Tamayo Jaramillo la causa extraña no puede concurrir con la culpa del deudor en tal sentido que manifiesta. Como principio general, la fuerza mayor o caso fortuito del hecho de un tercero no puede concurrir con la culpa del demandado. Es importante precisar que este tipo de principio hace referencia a una culpa que tenga independencia de causa en la ocurrencia del daño. Por el principio, según una culpa es necesaria pero culpa insuficiente, el daño debe imputarse en su totalidad demandado si existe cualquier culpa de su parte. En cambio, si existe causa extraña, exoneración será total. Por el contrario, la culpa de la víctima da lugar, de acuerdo con el artículo 2357 del Código Civil, a una reducción parcial en el monto de indemnización, como ocurre en la culpa del demandado. Ahora bien, es momento de sentarse de forma concisa en la especie de la causa extraña. Caso fortuito y fuerza mayor. Esta especie de causa extraña se encuentra definida en el artículo 64 del Código Civil. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no se es posible resistir, como un naufragio o un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. La distinción que doctrina y jurisprudencia han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito. La fuerza mayor es causa extraña y externa. El hecho demandado se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad, al servicio que causa el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la... Los elementos constitutivos del caso fortuito o fuerza mayor son: imprevisible, imprevisible, irresistible, ajeno al deudor, extraordinario, la obligación de acordarse o posteriormente a la constitución de la misma, actual, obstáculo insuperable, el hecho de un tercero. Definido por el tratadista Salava de González, esta causa de exoneración parte del supuesto inicia según el cual el causante directo del daño del tercero, ajeno a las partes intermitentes en el juicio de responsabilidad, no son terceros las personas a las quienes
además del demandado. La doctrina Velázquez Posada asegura: para que el hecho de un tercero sea reconocido como causa extraña debe asimilarse de la fuerza mayor o caso fortuito. Entonces debe ser impredecible e irresistible. Y externos, decir, exige además que presuma causa y el tercero ni hecho de víctima. Es la última de las especies de la causa extraña que, en palabras del doctor Herto Patiño, puede entenderse como figura exonorativa, parte de nuestro parecer de la siguiente lógica: quien ha concurrido con su comportamiento por acción o por omisión, con culpa o sin ella, a la producción o grave se encuentra consagrada en las siguientes normas. En el artículo 2357 del Código Civil, la preparación del daño está sujeta a la reversión si el que no lo ha sufrido se dispuso al imprudentemente. En el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, el daño Para concluir, afirmamos que la causa extraña es un factor de ruptura de la imputación jurídica, pues a pesar de haber sido en el plano facticio determinada conducta la causa del resultado dañoso, es igualmente cierto que hubo otra conducta, hecho o acontecimiento que jurídicamente cobra relevancia y va a irrumpir en la forma. Por vía de ejemplos traeremos a la colación a los aludidos casos que han usado la doctrina para ejemplificar la causa extraña. En primer lugar, tenemos a una persona que está conduciendo, ocurre un sismo, pierde el control del vehículo y mata a un transeúnte. La causa de la muerte resulta dañoso. Fue el impacto del vehículo en el cuerpo de la víctima. Causa: que era conducido por determinada persona, agente dañador. Hubo un sismo, causa extraña. Fuerza. En segundo lugar, tenemos una asimilación al anterior. Sin embargo, el vehículo pierde el control porque otro vehículo lo choca, generando igualmente la muerte de un transeúnte. El análisis es igual al anterior, entendiendo que hubo un nexo casual y la extraña hecho de un tercero. Hace En tercer lugar, tenemos al mismo conductor de vehículo que pasa por debajo de un puente cumpliendo con las normas de tránsito. No obstante, una persona se arroja del puente y se prueba que la causa de la muerte fue irrevocable, el impacto con el auto. Llegamos a la misma aparición. Existe nexo causal, sin embargo, el daño no podrá imputarse